¿Te has preguntado de dónde proviene el mal? ¿Acaso está dentro de nosotros o está fuera de nosotros? Veamos qué tiene el Señor Jesucristo que decir al respecto. Esto es La Pausa. Mi nombre es Jonathan Barrera, solo un cristiano más que busca transformar su medio a través de su fe. Porque para eso vamos a leer qué fue lo que nos dijo el Señor Jesucristo respecto a ese tema, e iremos desarrollando la idea conforme a esas palabras. Leeremos en Marcos 7 del 21 al 23, y dice: porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, las maldades, el engaño, la lujuria, la envidia, la calumnia, la soberbia, la insensatez. Todos estos males vienen de adentro y contaminan al hombre. Y para entender el impacto de lo que estamos diciendo tenemos que trasladarnos al contexto histórico inmediato de cuando Jesús dice esto. Jesús lo menciona cuando los líderes religiosos del momento hablaban de que cada mínimo ritual que hacía un ser humano para llevarse, digamos, a cabo esa relación con Dios tenía que ser milimétrico, tenía que ser muy cuidado. Pero, como lo veremos en próximos videos, Jesús siempre apuntó al interior de esas personas que se concentraban en lo exterior y no en lo interior. Y en este momento exacto y preciso es cuando se habla respecto a la tradición de lavarse las manos antes de comer, porque existía la creencia de que estaba impuro y tenía que lavarse las manos para evitar ser contaminado hacia el interior. Por eso el Señor Jesucristo toma esto como un momento preciso para mencionarles no solamente a los líderes religiosos de su momento, sino a todas las personas que los estaban escuchando, que no era de afuera lo que venía al hombre y lo contaminaba. No era su contexto, su comida, en este contexto pues es la comida, ¿no? No era lo que lo rodeaba, porque el Señor Jesucristo más adelante, el mismo versículo, ustedes lo pueden leer en sus Biblias, dice: lo que el hombre come, a la letrina va. Es decir, esas tradiciones y esa forma tan quisquillosa de cuidarse del medio, de que no te contamines mirando esto, haciendo esto, los rituales que en ese momento tenían los líderes religiosos, Jesús los contrapone con la verdad y les dice: oigan, no es lo que viene de afuera, sino lo que viene en su interior y sale de ustedes lo que los contamina. Y aquí hace una gran lista que básicamente habla de todas las pasiones que tienen los seres humanos y que debemos entender que son de nosotros y provienen de nosotros y son contra lo que tenemos que estar siempre atentos, y de eso vamos a hablar hoy. Bueno, la gran pregunta sería: si todo lo malo proviene del corazón del hombre, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Qué nos queda a nosotros los cristianos para poder combatir con ese viejo hombre y esa vieja criatura que ya hemos hablado en videos pasados? Si no lo han visto, les recomiendo mucho el video. ¿Qué debemos hacer? Para eso vamos a leer dos versículos o dos pasajes adicionales. Y el primero es Filipenses 4, que dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si es digno de alabanza, en esto pensad. Y la otra parte, o lo que debemos leer para poder juntar esos pensamientos, 2 Corintios 10, el versículo 5, que dice: y de desbaratar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Ese pasaje de 2 Corintios es muy recomendado porque habla de todo lo que debemos hacer nosotros en el campo de batalla, que ya lo hemos mencionado previamente, pero en este momento, en lo que nos apaña en el día de hoy, nos habla el apóstol Pablo de que esa maldad que proviene de nosotros es de nuestro centro, y de allí tenemos que llevarlo directamente a la obediencia de Cristo. Es decir, esos pensamientos que vienen, esos deseos que vienen, tenemos que pasarlos por el filtro del pensamiento en Cristo. ¿Y cómo lo sabemos? Porque ya el Señor Jesucristo en el primer pasaje nos los ha mencionado. Luego aquí el apóstol Pablo nos menciona:
Todo eso tenemos que llevarlo a la obediencia de Cristo. Y los pensamientos deben estar atiborrados de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque luego nos lo dice en Filipenses el apóstol Pablo: pensad en todo lo bueno, en todo lo afable, en todo lo maravilloso. Y esa es la palabra de Dios. ¿Qué nos queda a nosotros? ¿Qué pasos prácticos podemos encontrar en todo lo que hemos venido hablando? Jesús señala de que la fuente de lo malo es nuestro interior como hombres caídos. Luego el apóstol Pablo nos da diferentes pasos. Y para eso vamos a empezar con nuestros pasos prácticos. Lo primero es reconocer y rechazar lo malo. Para saber lo que es bueno y lo que es malo, tenemos que tener una lectura clara de la palabra de Dios y entender qué dice la Biblia respecto a diferentes comportamientos, empezando con lo básico, que es los 10 mandamientos, entender cuál es la distinción entre el bien y el mal que hace la Biblia y posteriormente nuestro Señor Jesucristo en vida, los apóstoles y las diferentes cartas en el Nuevo Testamento, y empezar a llenarnos de eso para que podamos reconocer en nuestro interior lo que está bien y lo que está mal, porque tenemos que reconocer lo malo, reconocer en nosotros, ojo, y eso es muy importante, en nosotros y no en los demás, en nosotros lo que está mal y rechazarlo. Por eso decía el apóstol Pablo: tomad todo pensamiento cautivo y llevarlo a Cristo. Esos pensamientos, esos deseos que estás teniendo, lo hemos hablado en videos anteriores, no es la primera vez, ni vas a ser el único teniendo esos pensamientos. Todos los cristianos y todos aquellos que estamos tratando de llevar una vida hacia Cristo sufrimos las mismas tentaciones, los mismos pensamientos, porque todos compartimos la misma humanidad. Entonces, el paso número 1 es reconocer y rechazar lo malo. Hablando, como dijo el apóstol Pablo, toma ese pensamiento, toma ese deseo y llévalo a Cristo. Segundo punto práctico: reemplaza eso negativo con lo verdadero. Es decir, si hay deseos, por ejemplo, de avaricia, deseas de forma desenfrenada dinero, reemplaza eso por lo que dice la palabra de Dios. Revisa un poco qué es lo que te trae a ti la palabra de Dios respecto al dinero, respecto a las relaciones humanas, y dónde debes posar los adecuados tesoros, dónde debe estar tu corazón y dónde debe estar tu tesoro. Si deseas, por ejemplo, como el rey David, deseas de una forma inadecuada a alguien, revisa qué dice el Señor Jesucristo de mirar a una mujer y desearla en el corazón. ¿Qué es eso y cuál es la contraparte bondadosa, la contraparte de la verdad que trae la Biblia? ¿Y qué bondades trae respecto a el celibato y respecto a el matrimonio y todo lo que ha diseñado Dios para el hombre y para la mujer? Es decir, en este punto práctico lo que queremos dejar claro es: existe una parte mala, debemos reconocerla, debemos eliminarla y llevarla hacia la obediencia de Cristo, pero no basta con eso. Tenemos que reconocer y tenemos que alimentarnos y atiborrarnos de la palabra de Dios respecto a ese punto, porque la obediencia se lleva con conocimiento. O sea, tenemos la posibilidad de escapar del pecado gracias al Espíritu Santo que mora en nosotros. Y si mora en nosotros, pues tenemos la posibilidad de aprender, pero tenemos que leerla, tenemos que preguntarnos, tenemos que buscar la manera de que alguien o la palabra misma nos explique qué debo hacer yo con ese pensamiento y con ese deseo, y así poder ejecutar nuestro segundo punto práctico. Y finalmente, el tercer punto es la suma de los dos anteriores. Tienes que alimentar tu mente con la palabra de Dios. Tienes que darle alimento espiritual, que no es más que lectura y asistencia a los sitios donde se hable de la palabra de Dios. Si necesitas que alguien te explique, busca un maestro, busca a alguien que te lo explique, pero recuerda que dentro de ti, si te has arrepentido y has entregado tu vida al Señor Jesucristo, mora el Dios creador mismo, y Él te va a dar la posibilidad de acrecentar tu conocimiento y tu entendimiento de la palabra. Pero no busques los términos más escondidos o las dudas más teológicas profundas, etcétera, etcétera, sino
Apliquemos esto que estamos mencionando y entendamos que el primer punto de partida de un cristiano somos nosotros mismos en el interior. Busca internamente aquellas cosas que no están conforme a la palabra de Dios, llévalas a los pies de Cristo, posteriormente reemplázalo por lo bueno que dice la palabra de Dios, y tercero, llénate de la palabra de Dios, rodéate de la palabra de Dios, escucha la palabra de Dios y permite a tu espíritu enriquecerse de las verdades celestiales que moran únicamente para los cristianos, para los hijos renovados del Señor Jesucristo. Porque recuerda que una vez la batalla interna se ha dado, existe una batalla externa, existe una sociedad que va a demandar de ti preguntas, dudas, que lo abordamos en un video anterior, pero quise hacer este proceso de la renovación interna porque es un constante duelo, es un constante diario que nos va a venir a recomendar y recordar que nosotros todavía somos en la carne, todavía estamos viviendo en una naturaleza caída, y antes de ir directamente a señalar a terceros y mencionar que está mal o bien en la sociedad, tenemos que señalar en nuestro interior. Tiene que ser un proceso interno que obviamente debemos recordar que existe un Dios que hace sabiduría, es decir, Él está ahí pendiente y Él está constantemente observando ese tipo de situaciones de lo que tú estás haciendo, de qué hay en tu interior. Por eso el Señor Jesucristo mencionaba cuando miraba a aquellas personas que guardaban la ley, que eran pues los dirigentes de Israel, y les decía: ustedes son sepulcros blanqueados, por fuera están bellos y por dentro tienen carne en descomposición, huesos. Es decir, de nada nos sirve ser completamente externos en nuestra fe, que cuidamos esto, que vamos los domingos a la iglesia, etcétera, etcétera, y que por dentro no tengamos esa paz que Jesús dijo que iba a traer a sus seguidores. Por ende, es importante esos 3 pasos. Primero, reconoce lo que está mal, identifícalo. Segundo, eso lo tienes que reemplazar por la verdad. Es decir, revisa qué dice Dios al respecto y llévalo a la obediencia en Cristo. Y tercero, busca la manera de leer la palabra, rodearte de la palabra, asistir a sitios donde te compartan y estudien la palabra. Y así vas a poder ganar esa batalla interna que el Señor Jesucristo menciona, porque Él muy claramente, posterior a lo que leímos, dice: lo que el hombre come a la letrina va. No es el medio que contamina, no es la sociedad que determina, es el hombre con sus decisiones diarias que transforma su ser. Y con eso hemos llegado al fin del video de hoy. Espero que les haya gustado. Esto es La Pausa. Dejen sus likes, sus comentarios y nos vemos en un próximo video.